Los tilemaps son geniales para la creación de todo tipo de niveles o escenarios. Utilizar tilemaps para la creación de las gráficas de un juego puede ser muy ventajoso si no se dispone de demasiado tiempo y recursos para la creación del arte gráfico, pudiéndose crear niveles y escenarios completos a partir de unos cuantos tiles, lo que viene muy bien también para optimizar el uso de memoria. Es muy común ver juegos indies creados por pequeños grupos o por una única persona con este tipo de gráficas. Hoy voy a mostrarles cómo trabajar con tilemaps y las herramientas para crearlos, como así también cómo manejar las colisiones al usarlos. Para empezar, ya tengo creado un proyecto 2D y tengo una carpeta de sprites donde tengo las imágenes con los tilesets. Los pueden descargar en la descripción. En primer lugar, tengo un tileset que contiene algunos tiles de tierra y césped y algunos para crear plataformas. Estos tiles mostré cómo hacerlos en Inkscape en este video que les dejo por acá, así que si es algo que les interesa, vayan a verlo. Lo más importante que tienen que saber sobre este tileset es que cada tile tiene 128 píxeles de ancho por 128 de alto. Entonces está acomodado de forma que si recortáramos la imagen en cuadros de 128 por 128, obtendríamos perfectamente a cada uno de los tiles. Por otro lado, tengo estos tiles para hacer un fondo muy simple con algunos tipos de nubes, y también tengo un sprite con este tile suelto de esta escalera. Decidí separarlos de esta forma en lo que sería la parte frontal del escenario, el fondo y escaleras, solo por una cuestión de organización, porque vamos a crear un tilemap para la parte frontal, otro para el fondo y otro para las escaleras. Pero si quisieran, podrían tener todo en una misma imagen y no habría problema. Lo primero que tengo que hacer para poder trabajar con estos tiles son algunas configuraciones. Voy a seleccionar los tres sprites y como ya sé que los tiles que contienen son de 128 por 128, cambio los píxeles por unidad a este valor. Esto básicamente va a hacer que cada tile ocupe un tamaño de una unidad, o sea, de un cuadro, y va a hacer que encajen perfectamente unos con otros. Otra cosa que voy a hacer es cambiar el filtrado a Point No Filter, porque cuando se trabaja con tilemaps puede llevar algunos resultados indeseados, como algunas molestas líneas horizontales o verticales. Entonces con estas configuraciones le doy a Apply. Lo próximo que tengo que hacer es hacer el recorte de imágenes para que me quede cada sprite de cada tile por separado. Voy a seleccionar la que dice Foreground, o sea, la imagen que contiene los tiles de la parte de adelante del escenario. Voy a cambiar el Sprite Mode a Multiple, porque contiene múltiples sprites, y le doy a Apply. Hecho esto, me voy al Sprite Editor, donde voy a hacer el recorte. Como esta imagen la armamos en forma de cuadrícula con tiles de 128 por 128, la forma en que puedo recortar los sprites es muy simple. Voy a seleccionar el tipo de corte a Grid by Cell Size, porque va a ser un recorte en forma de grilla. Y acá lo seteo para que queden cuadros de 128 por 128. Entonces, si le doy a Slice, los tiles quedan perfectamente recortados. Ni un píxel más, ni un píxel menos. Entonces le doy a Apply. Y si ahora expando la imagen, tengo los sprites de cada uno de los tiles. Ahora voy a repetir el proceso para los tiles del fondo de estas nubes. Por último, el sprite de las escaleras, como es un único tile, no hace falta hacerle recorte. Para poder usar estos sprites de cada uno de los tiles y así pintar nuestro escenario, lo primero que voy a hacer es ir a Window, 2D, Tile Palette, que abre esta ventana que recomiendo que la dejen anclada al lado de la ventana de escena. Esta ventana es una paleta de tiles. Una paleta de tiles pueden pensarla como la paleta donde un pintor tiene los distintos colores para hacer su pintura, pero en este caso, en nuestra paleta no vamos a tener colores, sino tiles, con los que vamos a pintar el nivel o escenario. Antes que nada, hay que crear una paleta. Le doy a Create New Palette y le voy a dar un nombre. Supongamos que en nuestro proyecto podríamos tener una paleta por cada nivel, entonces la llamo Level 1 y le doy a Create. En este video voy a crear una única paleta, pero si utilizaran más de una paleta, lo ideal sería crear una carpeta para las paletas. Muy bien, ya está creada la paleta, ahora solo necesito los tiles, que puedo crearlos arrastrando cada sprite a la paleta. Voy a llevar el fondo y ahora tengo que dar la ubicación para guardar los tiles. Voy a crear una carpeta Tiles y los voy a guardar. Entonces ahora, a partir del sprite, se me crean estos tiles que tienen extensión Asset, que son justamente con los que puedo pintar mi nivel. Voy a repetir el proceso para los tiles frontales, creándose también los Tile Assets. Y por último llego el tile de la escalera. Genial, ya tengo mi paleta con los tiles listos para pintar el nivel, pero para eso antes tengo que crear un tilemap. Hago clic derecho en la jerarquía,
objeto 2D, tilemap, y voy a elegir el tilemap más común, que es el rectangular, aunque también se pueden hacer tilemaps hexagonales o isométricos. En primer lugar, voy a crear un tilemap para lo que es el fondo, así que lo voy a llamar background. Vemos que automáticamente al crear un tilemap, también se crea una grilla como objeto padre, y esto es porque los tilemaps se renderizan a partir de una grilla. Es en ella justamente donde vamos a ir ubicando nuestros tiles. Esta grilla, este objeto padre, puede contener varios tilemaps. Por ejemplo, haciendo clic derecho en la grilla, voy a crear otro tilemap para lo que es la parte frontal, lo voy a llamar foreground, y otro tilemap para lo que serían las escaleras. Cada uno de estos tilemaps van a actuar como si fueran capas. Primero tendríamos la capa del fondo, por encima se renderizaría la capa frontal, con los tiles de tierra y césped, y por delante las escaleras. Decidí hacer un tilemap únicamente para las escaleras, porque en la mayoría de juegos se va a necesitar una forma en que el jugador pueda detectar si estas escaleras están cerca y puede escalarlas. Para elegir cuál tilemap se va a renderizar por detrás y cuál por delante, voy a crear Sorting Layers. Le doy a Add Sorting Layer y voy a crear 3. Lo que va a aparecer por detrás de todo es el fondo, el siguiente va a ser Foreground y por delante de todo las escaleras. Mientras más abajo en la lista, más adelante se va a renderizar cada tilemap. Entonces por detrás de todo va a estar el fondo, por delante del fondo estarían los tiles de tierra y césped y por delante las escaleras. No quiero que se confundan los Sorting Layers con las Layers. Los Sorting Layers definen únicamente cómo se va a renderizar cada elemento. Sobre las layers y cómo deberían manejarlas, les voy a dar un comentario más por el final del video. Lo que nos falta hacer ahora es asignar el Sorting Layer al tilemap correspondiente. Al fondo le asigno Background, a la parte delantera Foreground y a las escaleras Ladders. Muy bien, llegó el momento de empezar a pintar los tilemaps. Voy a empezar pintando el tilemap de lo que sería el fondo con las nubes, así que primero que nada es muy importante que en Active Tilemap tengan seleccionado Background. Es muy común que se meta la pata pintando tiles en tilemaps incorrectos, así que siempre asegúrense de chequear que están pintando en el correcto. Lo primero que pueden hacer es cliquear uno de los tiles, por ejemplo esta pequeña nube, y van a ver que acá arriba en las herramientas del Tile Palette se me selecciona automáticamente esta herramienta, esta brocha, que básicamente va a pintar con él o los tiles seleccionados. Entonces me puedo ir a la grilla y pintar algunos tiles. También podría seleccionar varios tiles a la vez, por ejemplo esta nube formada por 2 tiles, y pintar de a 2 a la vez. O podría seleccionar todo y pintar con todo a la vez. Otra herramienta muy útil es esta para pintar cajas con él o los tiles seleccionados. Puedo seleccionar por ejemplo este tile que es simplemente un color celeste plano, y manteniendo clic izquierdo pintaré una caja del tamaño que necesite. Otra herramienta muy importante es el borrador. Puedo seleccionar un cuadro cualquiera y seleccionando el borrador puedo eliminar algunos tiles. O puedo seleccionar varios cuadros para formar un borrador más grande. Otra herramienta que puede ser útil es la cubeta, que permite rellenar con un cierto tile. También se puede mover tiles con la herramienta de mover. Algo muy común es acomodar los tiles de la paleta para trabajar más cómodos. Para eso, apretando este botón Edit, se pasa al modo de edición de paleta, donde puedo seleccionar un tile y con la herramienta de mover podría llevarlo donde quiera. Otra cosa común es obtener tiles modificados a partir de los que ya están en la paleta. Por ejemplo, con el cuentagotas puedo seleccionar este tile, posicionarlo por acá y digamos que lo quiero espejado horizontalmente. Entonces, si selecciono este tile, puedo hacerle cambios desde esta sección de edición. En este caso, solo lo voy a escalar en X a -1 para reflejarlo horizontalmente. Una vez editada la paleta, es muy importante salir del modo de edición para poder seguir pintando tilemaps. Ya sabiendo cómo usar las herramientas, pasemos a pintar algunos tilemaps. Por algún motivo el Active Tilemap se me pasó al Ladders, pero yo quiero empezar pintando el fondo, así que lo cambio. Para el fondo voy a usar la herramienta para pintar cajas con este tile de este color celeste plano, y voy a pintar una caja que abarque un buen tamaño. Quizás sería bueno, mientras vamos pintando, ver cómo va quedando la ventana de juego. Así que lo voy a dejar por acá abajo, y además le voy a dar una relación de aspecto de 16:9. También voy a ajustar el tamaño de la cámara a 7 para que capte un poco más de espacio. Ahora voy a pintar algunas nubes. Algunas grandes y otras más pequeñas. Y con esto ya bastaría para el fondo, es algo muy simple. Voy a pasar ahora al foreground, la capa siguiente, asegúrense de seleccionarlo
Y acá van a estar estos tiles de tierra y césped. Puedo por ejemplo seleccionar estos 3 y pintar con ellos. Y de nuevo voy a tomar la herramienta para pintar cajas. Para la parte de abajo voy a tomar estos 6 tiles. En este caso la caja se va a ir pintando siguiendo el patrón de 6 tiles seleccionado. También puedo pintar algunas plataformas. Algunas podrían ser más grandes que otras. Y a partir de ahora es cuestión de que practiquen un poco y pinten algunas cosas simples. Genial. Lo último que voy a pintar son algunas escaleras. En Active Tile Map selecciono Ladders y pinto algunas escaleras. Estos tilesets que usamos para pintar los tilemaps son realmente muy simples, por lo que solo vamos a poder pintar algunas cosas muy básicas. Pero si quizás exploran otros tilesets o si quisieran crear más tiles por su cuenta, podrían crear algunos tilemaps más interesantes y complejos. Algo más que les quería comentar es que a veces pasa que cuando pasamos a la ventana de juego, aparecen algunas líneas molestas, que pueden ser horizontales o verticales. Como ven, este no es el caso, pero si es algo que les está pasando, pueden hacer dos cosas. Lo primero es algo que ya hicimos anteriormente, que es que los sprites no tengan ningún tipo de filtro, o sea, que la opción elegida sea Point No Filter. Pero si el problema persiste, otra cosa que se puede hacer es ir a Edit, Project Settings, Quality y buscar donde dice Anti-Aliasing y desactivarlo. El anti-aliasing es básicamente un efecto de procesamiento para suavizar la apariencia de las gráficas. Para que se den una idea, en esta imagen de la izquierda no hay anti-aliasing y aparecen estas pequeñas escaleras en los bordes, y en la derecha está el anti-aliasing activado. En el caso de los tilemaps no es necesario un anti-aliasing y lo mejor es tenerlo desactivado porque pueden aparecer esas molestas líneas horizontales o verticales de las que les hablaba. Lo último que quiero que veamos es cómo se manejan las colisiones y triggers cuando utilizamos tilemaps. Supongamos que tenemos un jugador, vamos a hacerle cuenta que mi jugador es un cuadrado. Si lo busco en la escena no está visible, así que voy a crear un sorting layer y voy a asignárselo. Entonces ahora sí, está visible delante de todas las otras capas, así que voy a llevarlo a un lugar cerca del suelo. Este jugador va a tener un componente Rigid Body 2D y un Box Collider 2D. Si paso a Play Mode, obviamente el jugador pasa de largo sin detectar los tilemaps, porque no tienen implementados ningún tipo de colisión. Para que se pueda colisionar con el tilemap, obviamente vamos a tener que agregar algún tipo de collider. Primero tengo que definir en qué tilemap voy a necesitar los colliders. Obviamente colisionar con el fondo no tiene sentido, pero sí con los tiles de tierra y césped, con el tilemap foreground. Entonces, con este tilemap seleccionado, el tipo de collider que voy a necesitar es uno especial que se llama Tilemap Collider 2D. Y si ahora prestan atención, van a ver que hay colliders que rodean cada uno de los tiles. Todo lo que sea un tile del tilemap foreground va a estar rodeado por un collider. Entonces, uno podría decir que con esto basta, que ya funcionaría bien, pero es mejor hacer algunas cosas más. En primer lugar, si dejamos esto como está, lo que puede llegar a ocurrir es que el jugador se quede atascado entre los distintos tiles al caminar por ellos. Por otro lado, si se ponen a pensar un poco, otra cosa que está pasando es que hay muchísimos colliders innecesarios. Y esto es para nada óptimo. Realmente no necesito un collider que rodee cada uno de los tiles, sino que con que se abarque los bordes de todo el tilemap ya bastaría. Hacer esto es bastante fácil. Lo que voy a necesitar es agregar un componente más, se llama Composite Collider 2D. Y si agregado este componente vuelvo al Tilemap Collider y le doy a Used by Composite, van a ver que queda formado un gran collider que rodea todos los tiles, desapareciendo toda la grilla de colliders que teníamos en el medio. Si chequeo las plataformas, también van a ver que no hay ningún collider intermedio. Genial. Una cosa más que hay que ajustar es que si aún no lo vieron, es que cuando agregamos el Composite Collider, automáticamente se agregó un Rigid Body 2D en el tilemap. Esto es porque el Composite Collider depende de este Rigid Body para funcionar. El problema es que este Rigid Body es de tipo Dynamic, y si pasáramos a Play Mode, caería inmediatamente. Entonces, simplemente tengo que cambiar su Body Type a Static. Con esto, si ahora paso a Play Mode, ya está el tilemap funcionando con colliders. El caso de las escaleras sería muy similar, pero antes de asignarle colliders, quiero que busquemos su sprite. Y en el Sprite Editor pasemos a editar su forma física.
En el caso de que no aparezcan estos nodos blancos, simplemente den al botón Generate. ¿Y por qué queremos editar la forma física de la escalera? Bueno, teniendo en cuenta la forma física actual, lo que pasaría es que se formarían algunos colliders innecesarios con la forma de este rectángulo. Así que lo que puedo hacer es eliminar los nodos que lo forman. Además, me gustaría darle una forma un poco más angosta. Ahora, con esta escalera, habría que hacer lo mismo que con los tiles anteriores. Habría que agregarles un Tilemap Collider 2D, un Composite Collider 2D, seleccionar Used by Composite, setear el Body Type del Rigid Body a Static, y como en este caso, lo más común es que el Collider no se utilice para que el jugador colisione, sino para que se puedan detectar las escaleras, el Composite Collider va a ser de tipo Trigger. Genial. Si ahora chequeo estas escaleras, tienen un collider según la forma física que definimos, que es mucho más acorde y simple. Antes de terminar, voy a hacer un último comentario respecto a las capas. Si vemos cada uno de nuestros tilemaps, vamos a ver que todos están seteados a una capa por defecto. Algo muy común que se hace, por ejemplo, para poder determinar si el jugador está tocando o no el suelo, o para que pueda interactuar correctamente con las escaleras, es trabajar con capas. Comúnmente debería crear las capas que necesite, en este caso podrían ser Foreground y Ladders, y cambiar las capas por defecto a las capas correspondientes. Muy bien, esto va a ser todo por este video. Hay algunas cosas muy interesantes más que se pueden hacer con tiles. Por ejemplo, se pueden crear tiles animados, o también se puede automatizar el proceso de posicionamiento de tiles en el escenario a partir de ciertas reglas. Si ese tipo de cosas es algo que les interesa hacer, déjenlo en los comentarios. Y ya saben, si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo.